Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Te pido que nos ayudes a ver tu palabra, a ver los eventos históricos que han sucedido y que, Dios mío, nos puedas atraer más hacia ti, que pongas dentro de nosotros un anhelo por tu palabra, que pongas sobre nosotros una carga por las almas, Señor, que nos ayudes tiempo fuera de tiempo, Dios mío, pero siempre proclamar las buenas nuevas de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como les mencioné anteriormente, para integrar este mensaje de misiones y a la misma vez integrarlo con las fechas que se están aproximando, quiero que sepan que no les voy a hablar del Halloween. No les voy a hablar de los orígenes, de los druidas y del paganismo, de todo eso. Claro que no. Yo les quiero hablar acerca de esta fecha, el 31 de octubre, no en su contenido pagano, sino en qué debería de significarse esa fecha para nosotros, los cristianos. Porque efectivamente esa fecha, el 31 de octubre, es una fecha que nosotros deberíamos de celebrar, pero no en el contenido como que el mundo lo celebra. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios, vamos a entrar a la historia y que sea Dios quien hable a través de su palabra. En el continente europeo, en Alemania, el 10 de noviembre del año 1483, a un hombre que trabajaba en unas minas de cobre llamado Hans y su esposa Margarita, le nació un hijo. Él trabajó arduamente, fuerte. Ustedes saben que trabajar en las minas no es cosa fácil. Él trabajó como un arrendatario en estas minas de cobre y teniendo en mente querer darle la mejor educación posible a su hijo. Él quería que su hijo sea un estudioso y que sea un abogado de renombre. Estudió. Él trabajó duro para que este muchacho pueda ir a la universidad y para que este muchacho pueda estudiar. El nombre del hijo de Hans y de Margarita fue Martín. Este muchacho tenía una actitud, tenía una manera de ser muy peculiar. Él hubiera sido un abogado tremendo. Él hablaba lo que le venía a la mente. Y al continuar la historia vamos a ver cuál era la actitud de este muchacho. Pero honrando a su padre, él le obedeció y él va a la universidad. Era en el pueblo de Erfurt, donde él va e inicia su carrera para ser abogado. Él estudia y es un estudiante excelente. Las mejores notas. Este muchacho tenía una habilidad increíble en su manera de expresar oratoriamente. Para un abogado tenía todas las habilidades indicadas. Él hablaba, tenía una labia para hablar, para poder defender. Estaba estudiando. Llega el tiempo que pasan unas vacaciones, él va hacia casa para visitar a sus padres. Él va hacia casa, él pasa un tiempo festivo con sus padres. Y luego llega el tiempo que este muchacho, ya que cumplió la edad de 21 años, él ya va de regreso a la universidad. Él toma su caballo, lo monta y va nuevamente a estudiar. Como el día de hoy, yo sé que muchos de ustedes han escuchado los relámpagos que están afuera. Exactamente así estaba lo que estaba sucediendo en este día. Un 2 de julio del año 1505. Este joven tenía 21 años, se subió a su caballo de camino a la universidad y empezaron los relámpagos, los truenos, la tormenta tan feroz. Y él iba de camino, tenía que seguir con sus estudios. Y de repente caen los truenos tan cerca, los rayos de luz están tan cerca que él se cae del caballo y empiezan los relámpagos y empieza a tronar. Y este muchacho temía por su vida. Martín decía, aquí voy a terminar. Y empezó a llorar, a gritar y a clamarle a Dios. Y él dice, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Dios mío, perdóname la vida. Perdóname la vida. Si tú me perdonas la vida, Dios, yo te prometo que yo te serviré.
Yo te prometo que yo me meto a la iglesia y yo te serviré todos los días de mi vida. Pero por favor, Señor, perdóname la vida. Por la gracia de Dios, este muchacho de 21 años salió con vida de esta tormenta. Él recordó la promesa que él le hizo a Dios. Le comentó a sus padres que él ya no iba a estudiar ley, que él ya no iba a perseguir su carrera como abogado, que él se iba a meter al monasterio y él iba a convertirse en un monje para servir a Dios. A sus padres les dolió en el corazón. Ellos no tenían una imagen buena de la iglesia dentro de sí mismos. La iglesia se aprovechaba de la gente, les quitaba el dinero, le inculcaban el miedo a la gente y el padre no quería que Martín fuera un predicador. Él quería el mejor futuro para su hijo. Por eso trabajó años y años y años en un trabajo tan peligroso donde arriesgó su vida para que su hijo pueda tener una buena educación. Sin embargo, él le hizo una promesa a Dios que él le iba a servir y que él iba a estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Este muchacho termina su carrera. Él no termina el colegio y entra al monasterio y él empieza a estudiar teología para convertirse en un sacerdote. Él tenía esa promesa vívida en su mente de lo que él le había prometido a Dios. Ahora, Martín le prometió a Dios que le iba a servir, pero él no le sirvió a Dios por amor. Él no le sirvió a Dios porque le nació. Martín tenía miedo. Él estaba completamente atemorizado de Dios, de un Dios justo, de un Dios que lo castigaría y lo enviaría al infierno si él no obedecía. Él tenía una percepción de Dios en su mente que era un Dios lleno de ira todo el tiempo y que él estaba airado en contra del pecador. Y justamente tenía esta imagen en su mente. Ustedes, si conocen de la historia, hubo una enfermedad maligna, hubo una epidemia que cobró la vida de millones de personas en el continente americano. ¿Alguien conoce de cuál fue esta plaga? Conocida como la plaga negra. Esta peste, esta plaga cobró la vida de tanta gente. Y la iglesia aprovechó esta circunstancia para ir por todas las regiones y decirles, ya ven, es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ustedes porque ustedes no están dando suficiente dinero a la iglesia. Hasta que se arrepientan y hasta que empiecen a dar lo justo a Dios, esta plaga va a seguir. Y predicaban juicio, y la gente estaba completamente atemorizada de un Dios que solamente buscaba el error para culpar y para condenar a la gente. Vuelvo y repito, Martín Lutero fue un joven brillante, estudioso, una oratoria increíble. Se llegó el tiempo de su ordenación cuando lo iban a ordenar en el ministerio católico. Y él estudió bastante. Ustedes saben que él iba a dar la misa. Y en el catolicismo se enseña esta doctrina de la transubstanciación. No sé si lo dije correctamente, la transubstanciación. ¿Alguien sabe lo que es esa doctrina? La transubstanciación es cuando van a dar a la cena del Señor. Ellos toman un pasaje bíblico de Mateo 26, lo toman fuera de contexto cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, ellos creían que al momento de hacer una oración, al momento de bendecir esta hostia o esta cena del Señor, los elementos, la sustancia de lo que es el pan y lo que es el vino, literalmente se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo. Es una doctrina que aún sigue vigente en el catolicismo romano. Entonces, me imagino que Martín, disculpen, él estudió esta oración bastante. Él estudió, fue ordenado. Su padre, Hans,
Aunque él no quería ver a su hijo como sacerdote, pero fue a apoyar a su hijo para ver cómo él iba a dar la misa. Y su hijo se pone de pie y él empieza a orar y le entró el temor al saber que este pan que él sostiene en sus manos es literalmente el cuerpo de Dios. Y que la copa de vino que él tiene literalmente es la sangre de Cristo. Y él empezó a temblar. Un muchacho de una oratoria excelente abrió su boca, empezó a mover sus labios, sin embargo palabras no salían. Y él estaba tan atemorizado mientras daba la misa, que los oyentes estaban ahí tratando de sacarle las palabras que él quería dar para lo que es la transubstanciación. No le salió. Él falló porque él estaba completamente atemorizado. Dice, este es el cuerpo de mi Salvador, esta es la sangre de mi Salvador. Yo no soy digno de tener esto en mis manos. Falló, no pudo dar la misa, la tuvo que cortar. Martín Lutero, algo que tenía era un temor a Dios, era una fobia a Dios. Martín llegó a confesar que él no amaba a Dios. A lo contrario, él odiaba a Dios y le servía únicamente por temor. Él tenía un concepto muy erróneo de lo que era un Dios de amor, un Dios de misericordia. Martín perdió la mente. Si ustedes leen, parece que él hubiera sido un muchacho lunático, pero con una pasión. Él quería servir a Dios, porque no quería ir al infierno. Y completamente estaba atemorizado que Dios estaba allí para condenarlo y también que los demonios estaban allí para torturarlo. Así que él no tenía descanso alguno en nadie. El maestro de Martín del Instituto Teológico le recomendó que encuentre paz y que tome un viaje, que vaya hacia Roma, para que él pueda encontrar la paz y que pueda sentir esa paz con Dios. Entonces, Martín toma un viaje hacia Roma. Él tenía 26 años y tomó un viaje de 850 millas desde Alemania hasta la capital del mundo entero, hasta Roma. Él ve las peregrinaciones que hace la gente y él empieza a ver las indulgencias para el perdón de pecados, para que te puedas ahorrar unos cuantos de cientos de años en el purgatorio. Y él caminó por Roma y él vio que en cada esquina de Roma estaban vendiendo algo para comprar tu salvación. Y empezó a cuestionar y dice, esto no puede ser. Pero miraba que haz tantos padres nuestros y se te perdonará este pecado. Da 5 monedas y tu abuelito que está en el purgatorio se irá directamente al cielo. Haz esto, aquí hay 10 de los 3 clavos que clavaron a Jesús. Dale un beso al clavo. Era tanta superstición romana, pagana, y él estaba allí. Y en vez de encontrar esa paz que él tanto anhelaba, él encontró un resentimiento por la iglesia. ¿Cómo puede ser que a través de los siglos lo que la iglesia está haciendo nos está metiendo el temor? No dan las misas en un idioma donde la gente pueda entender. Aquí tenemos la libertad que se predica la palabra de Dios en el idioma que nosotros podemos entender. Antes no era así. Tener la Biblia era ilegal. Una persona común no podía tener la palabra de Dios. Es más, la Biblia no existía en el idioma de ellos. No existía. Un sacerdote se ponía de pie, daba la misa en latín. Daba la misa en latín a una gente que hablaba el idioma alemán que no entendía nada. Pero toda la autoridad, todo lo que se decía de parte del sacerdote, todo lo que decía el Papa era verídico y no lo podían cuestionar. Entonces, él estaba tan confundido y él hizo peregrinaciones. Él compró indulgencias, pero no encontró la paz. Pero siguió buscando a Dios fervientemente. Y parece que dentro de él hubo un choque entre la palabra de Dios verídica y aquella autoridad eclesiástica que Roma estaba dando por medio del Papa. En esta época se le viene una idea, puede ser brillante, al Papa. El Papa León X de esta época quiere hacer un edificio magnífico, la basílica.
Quiere hacer la Basílica de San Pedro y necesitan desesperadamente recolectar los fondos para esta basílica. Una obra de arte increíble. Años y años de una arquitectura, de una obra. Era impresionante, pero él se propuso colectarle el dinero por toda Europa. Todo lo que Roma había conquistado, colectar dinero para que se vaya a la Basílica de San Pedro. ¿Y cómo iban a recolectar el dinero? Pues como lo han hecho a través de los años, metiendo el miedo, metiéndole el temor a la gente. Si no pagas esta moneda, te vas al infierno. Si no pagas esta moneda, tu hijo que acaba de fallecer va a pasar 500 años más en el purgatorio. Y se enseñaban estas cosas. El Papa astutamente contrató a un hombre llamado Juan Tetzel que vaya a través de todas las regiones europeas para predicar y recolectar esos fondos. Tenía indulgencias. Hermanos, si usted no sabe lo que es una indulgencia, era un artefacto, podía ser un pedazo de papel, podía ser algún objeto, que tú pagabas por ese objeto, se te otorgaba y ese objeto te daba o el pasaje al cielo, o te libraba algún pariente, o algún hijo, o para ti mismo te libraba ciertos años de que tú estés en el purgatorio. Empezaron a través de Europa y la gente tan simple, ¿cómo iban a creer? Si ellos lo único que sabían era la autoridad papal y eclesiástica, ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no tenían conocimiento de lo que es la Biblia. Sin embargo, Martín estudió y él estaba estudiando latín, él estudiaba griego y él estaba leyendo la Biblia que no era en su idioma natal. Y él empezó a leer. Y él va a Romanos y él ve que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que somos salvos por fe únicamente, sola fe? Solamente por la fe. Sin embargo, Roma nos está agregando a peregrinaciones, autoridad eclesiástica, autoridad papal, buenas obras. Nos pone tantos requisitos y él estudia y dice solamente Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Y por qué es que Roma me pone tantas cargas que yo no puedo sobrellevar? Y por eso he vivido toda mi vida atemorizado al temor del fuego eterno. He estado viviendo en un temor constante pensando que iba a ir al infierno, pero me doy cuenta que la salvación es por medio de la fe solamente. Nada más. Y solamente la encuentro en Cristo. La actitud de este joven al estudiar la historia de él me recuerda mucho a la actitud del apóstol Pedro. Hablaban lo que se le venía a la mente. No pensaban muy bien antes de hablar. Ambos tenían excelentes habilidades oratorias. Ustedes recuerdan Pedro cuando predicó en el día de Pentecostés y tanta gente vino al conocimiento de la verdad. Martín también tenía estas habilidades. Juan Tetzel llegó y empezó a predicar y a vender estas indulgencias. El dinero empezó a llegar y abundaba a la gente. Aún lo que no tenía pedían prestado, pero iban con ansias para librarse unos cuantos años del purgatorio. Y iban haciendo peregrinaciones, dando quién sabe cuántos padres nuestros. Pero la Biblia transforma, la Biblia cambia vidas. La Biblia es la fuente de toda verdad. Cuando llegó Juan Tetzel y empezó a predicar estas cosas, Martín Lutero se enfureció. Se enfureció y es cuando el Espíritu Santo ya había empezado la obra en este monje católico que le había entregado su vida a Dios, no por amor a Dios, sino por temor. Pero ahora estuvo descubriendo al Dios vivo y verdadero, que no es un Dios que solamente está allí para condenarlo, para traerle ira, para traerle opresión, sino encontró a un Dios de toda gracia, a un Dios misericordioso, a un Dios que nos otorga la salvación y que no hay ninguna indulgencia que uno pueda comprar, que no hay ninguna peregrinación de cuántas millas uno tenga que ir, que no hay nada, solamente Cristo y solamente en Él, nada más.
nada más. Esta idea empezó en él, enfurecido con las enseñanzas de Roma, enfurecido con lo que estaba haciendo Juan Tetzel. Este muchacho joven toma su pluma y empieza a escribir. Inspirado por lo que había aprendido de la palabra de Dios, empieza a escribir 95 tesis, 95 cosas que él estaba en desacuerdo que la Iglesia Católica estaba enseñando, que eran enseñanzas destructivas, que eran enseñanzas que no tenían ninguna fundación bíblica en absoluto. Él marcha hacia la iglesia, toma esas 95 tesis. Era el 31 de octubre del año 1517 cuando él toma ese martillo. Él empieza a clavar esas 95 tesis allí para que toda la gente pueda ir y verlo. Hoy en día, si uno quiere hacer un anuncio, bueno, lo hacemos por internet, lo hacemos por Twitter, lo hacemos por Instagram. Hace 10 años, si usted tenía un anuncio, ponía un sign, una yard sale o un garage sale, o vamos a tener esto. Había signs en los postes o un anuncio. Bueno, en este día era la puerta de la iglesia. Cualquier tipo de anuncio que se iba a dar estaba puesto en la iglesia. Martín quería que todo el mundo viera esto. Se estaba metiendo en la boca del león. Él va y clava estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Llegaron muchachos y aprendieron algo nuevo. Tengan en mente, Hans, el papá de Lutero, él no quería que su hijo fuera un sacerdote, porque dentro de sí mismo sabía que había corrupción y que no era bueno. La gente no le gustaba, pero lo hacía por temor, de la misma manera que Martín lo hacía todo por temor. Cuando Martín Lutero clava estas 95 tesis, el hombre común lee esto y aprende. Ellos las bajan en inmediato, pero no las bajaron para quemarlas ni para ocultarlas. Hace unas pocas décadas de este año 1517, hace unas pocas décadas, por la gracia de Dios se inventó una máquina extraordinaria, conocida como la imprenta. La habilidad de hacer copias, ya no necesitan escribas que estén ahí sentados y escribir nada. La impresora donde se imprime algo y puedes mandar copias por todo el mundo. Hace unas pocas décadas había inventado esta máquina. ¿Qué hacen los muchachos, los estudiantes de Martín, la gente que leyó esto y lo aprendió? Hacen imprentas inmediatamente y empiezan a repartirlas. Oye, hay un problema muy grande ahora. Le está doliendo el bolsillo a la iglesia romana católica. Ellos tenían algo en mente, esa basílica de San Pedro, la tenían en mente y ya no están generando tantos ingresos de esa ciudad. No están generando el dinero que ellos esperan ver. Hay una reducción de fondos. Esto llega a los oídos del Papa. El Papa se enfurece y él le dice a Martín que es un cerdo salvaje en la viña del Señor. Ellos dicen que él era un hereje. Hace un siglo habían quemado a otro hereje en la hoguera. Jan Hus. ¿Alguien conoce el nombre? Jan Hus, que fue quemado en la hoguera. Y parecía que, disculpe hermanos, que esto mismo le esperaba a él. Él tenía una pasión por la verdad, por lo que había descubierto en la palabra de Dios. Él leyó. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2 y versículo 8, por favor. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que enseñaba la iglesia católica? Obras, indulgencias, peregrinaciones, Ave Marías, Padres Nuestros, esto, aquello. Y él descubre que es solamente por fe, por medio de la fe, solamente por gracia, en Cristo solamente. Esto inició y por eso como cristianos conocemos el octubre 31 del año 1517 como la Reforma Protestante.
la reforma protestante, donde se empezó a reformar la iglesia, donde esa iglesia había sido corrompida a través de los siglos y se redescubrió la verdad bíblica. Ahora hubo consecuencias graves. John Huss fue culpado de lo mismo y lo quemaron en la hoguera. El Papa tiene sus ojos en Martín y lo quiere destruido. Lo quiere ver aniquilado en su totalidad. ¿Qué sucede? Que él envía gente cuestionarlo para traerlo a prisión, para poder condenarlo justamente, pero por la gracia de Dios, la gente de ahí de Alemania, Dios empezó a obrar en ellos y ellos defendieron a Martín, se dieron cuenta de las verdades y ellos lo defendieron. Aún el príncipe de esa región, el príncipe Federico, amaba tanto a Martín y lo protegía. Cuando el Papa habló con el emperador y le dijo, este monje, este muchacho loco nos está causando tantos problemas, tenemos que ponerle un alto. Tenemos que ponerle un alto o va a destruir todo lo que nosotros hemos construido a través de los siglos. Él envía al emperador, habla con los cardenales, habla con las autoridades eclesiásticas, tanto como las autoridades gubernamentales de esa época, para convencer a este muchacho que se retracte de todo lo que él ha dicho, de tanta herejía, noten eso, herejía en contra de la Santa Iglesia Católica. Y él empezaba, él escribía libros, él escribía canciones. Hay un himno que hemos cantado aquí, que tal vez vamos a cantar muy pronto. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y él escribía sus himnos y él tenía tanta pasión por lo que él había descubierto. Es evidente que el Espíritu Santo empezó la obra y que esta persona ya era salva. Ya no miraba a Dios como una persona que lo quería condenar, sino lo miraba como un Dios de amor, un Dios de toda gracia. Llegaron las autoridades y lo citaron. Tenía que presentarse delante del concilio. Él se presentó y todas sus obras fueron expuestas sobre una mesa. Pusieron todas las obras que él había escrito en contra de la Iglesia Católica. A la luz de los cardenales, a la luz de los príncipes y de los gobernadores, no le dieron la oportunidad de defender su posición, sino le hicieron una pregunta solamente. Martín, ¿te retractas de lo que has escrito? En otras palabras, ¿te echas para atrás de todo lo que has dicho? Eran dos alternativas. Si se retractaba, lo perdonaban, pero le iban a estar vigilando muy cercanamente para que no vuelva a cometer esos errores. Pero le perdonaban la vida. Si no se retractaba, lo podían desaparecer, lo podían quemar, lo podían linchar, algo iba a suceder. ¿Recuerdan esta actitud de Martín que él tenía? Este muchacho le servía a Dios inicialmente por temor. Él no se puso de pie inmediatamente con la cabeza en alto y empezó a decirle todo lo que pensaba de ellos. No, él lo decía en privado. Él decía cosas en privado y él decía, no, el Papa antes yo lo miraba como el vicario de Cristo, pero ahora tengo la certeza que no es vicario de Cristo. El Papa es el vicario de Satanás mismo. Unas declaraciones muy fuertes. Y aún en sus discusiones, en sus debates, él hablaba muy fuerte, algo que no era muy común hoy. Cuando va a haber un debate entre pastores o hay unas opiniones diferentes, se habla civilizadamente. Si ustedes leen la historia, que él debatía con Erasimo, se hablaban y le decía, Erasimo, tú solamente eres excremento chapeado de oro. Dice, tus obras son equivocadas. Hablaban cosas muy feas. Pero Martín aquí no se puso a decir tantas cosas. Él temblando, con temor. Así mismo cuando él le iba a dar la misa, que no pudo llevarla a cabo correctamente, él empezó a temblar y no salieron palabras. Lo único que él pudo decir es, por favor, denme 24 horas. Denme un día para considerar lo que ustedes me han propuesto. Regreso mañana y les daré una respuesta.
Él quería estar seguro si tal vez él se había equivocado en sus creencias y él quería pasar tiempo a solas con Dios para asegurarse de lo que él había hecho era correcto. Se regresó y pasó una noche de rodillas peleando, orando y orando, luchando, pidiéndole a Dios que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que le dé la paz que él necesita para llevar estas cosas a cabo. No se juega con la Iglesia Católica y no se juega con el Papa. A decir que el Papa es un vicario de Satanás, al decir que el Papa no es la autoridad suprema, eran herejías muy fuertes. Y él va y está luchando y el próximo día llega y le dicen: Martín, ¿te retractas de las cosas que tú has escrito aquí? Y Martín dice: si yo me retracto, yo iría en contra de mi conciencia, en contra de todo lo que yo he estudiado y adquirido. Ir en contra de la conciencia no es bueno y no es sano ir en contra de mi conciencia. Así que yo no puedo y yo no me voy a retractar. Que Dios me ayude. El caos que se escuchó en esa región, el caos completo de los estudiantes que estaban contentos de Martín y de los gobernadores y de los cardenales que estaban enojados y airados. Martín firmó su sentencia de muerte al no retratarse. Se fue y dieron la orden que se lo lleven. Tal vez en algún lugar del camino lo iban a secuestrar y se lo iban a llevar a la hoguera. Recuerdan que Martín halló gracia ante el príncipe Federico. Y el príncipe Federico envió a gente para que lo tomen y lo secuestren antes que la Iglesia Católica lo tome. Lo agarraron, lo tomaron y se lo llevaron a una fortaleza. Se lo llevaron a una fortaleza donde estuvo escondido por mucho tiempo. Y ahí se le dieron diccionarios, se le dieron unos manuscritos y él empezó a traducir la palabra de Dios. Él decía: la persona común no conoce de Dios porque no tiene la palabra de Dios a su disposición. No se le enseña la palabra de Dios. La única palabra de Dios que se le enseña es lo que sale de la boca del Papa, lo que sale de la Iglesia Católica, y eso no es la palabra de Dios. Y él empieza a escribir, él empieza a traducir, tiene sus diccionarios y a profundizarse en el sentido, en el idioma original. Él descubre más amor, más pasión por la obra de Dios. Por fin, gracias a la imprenta, se tiene el Nuevo Testamento en el idioma alemán y se reparte a través de Alemania. Y después en el idioma de Suiza y más idiomas en el francés, y se va repartiendo la Biblia por todas las regiones. ¿Qué sucedió? Que ahora el campesino, que ahora el minero, que ahora la persona común tiene la palabra de Dios a su disposición y que puede leer y puede entender y que puede tener más conocimiento que ese Papa Leonel que está sentado en Roma. Para la gloria de Dios. Se desparramó por donde quiera. Lo que este muchacho fue y sufrió para que nosotros, para que gente pueda tener la palabra de Dios en el idioma que tenemos hoy. Lo empezó. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión se tenía que poner en obra, se tenía que empezar a desparramar. Y empezaron a predicar. Y se empezaron a descubrir las verdades bíblicas que no se enseñaban en Roma. Fue la gracia
de Dios que obró en eso. ¿Y qué sucede? Ahora se empieza a predicar el evangelio y se desparramó. Ustedes conocen acerca de la conquista de los españoles, cómo llegaron al continente inculcando el catolicismo. Sin embargo, el evangelio verdadero empezó y se fue desparramando más y más en esa región. En los años 1600, cuando los españoles estaban en América del Sur y estaban conquistando las partes de abajo, llegaron los peregrinos al continente americano. Basados en las enseñanzas y en los descubrimientos bíblicos de Martín Lutero y de Juan Calvino, ellos empezaron a fundar principios bíblicos en este continente. Se aferraron a la palabra de Dios. Cuando llegaron los peregrinos, cuando llegaron aquí a este continente, muchos los ponen de gente malvada que violaban a los indios, que les quitaban sus tierras, les quitaban sus posesiones, pero ellos estaban ahí para ejercer juicio y poner la paz. Y no fue nada que ver con la conquista en el sur de Hernán Cortés y de cómo los conquistadores estaban matando a la gente o cree en la Virgen María, cree en la Iglesia Católica o se te quita la vida. O sea, conquistar un pedal era completamente distinta. Lo tenemos en la Constitución de los Estados Unidos. Aún en nuestro dinero que confiamos en Dios. Todos los principios bíblicos por los cuales esta nación fue fundada fueron allí. Gracias a la predicación, al atrevimiento de un joven loco que se puso a pelear y le declaró la guerra a la Iglesia Católica. Fue algo increíble. Pero la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios de alguna manera u otra Dios mismo la va a preservar y la ha preservado. Ahora, hermano, tú y yo tenemos la palabra de Dios en un idioma que lo podemos entender, en nuestra lengua natal. Ahora mi pregunta es, ¿qué hacemos con esa preciosa palabra por la cual tanta gente ha derramado su sangre, por la cual tanta gente ha dado su vida para defenderla? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Juan Calvino dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si la palabra de Dios es atacada y me quedo callado. La palabra de Dios, ellos la atesoraban. En Holanda, inglés, Netherlands, en Holanda se estaba, ¿cómo se dice smuggling? Alguien que me ayude, smuggling, ¿cómo se dice esa palabra en español? Contrabando. Estaban contrabandeando la palabra de Dios. Lo que hacían unos pasteles y metían las Biblias allí y las estaban repartiendo por toda Europa. La gente tenía hambre de la palabra de Dios. Se estaban alimentando y tenían hambre. Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con ella? ¿Predicamos? Martín no le importó el temor a la muerte. Él tenía algo en mente y él dice, esta palabra de Dios la voy a repartir. La gente tiene que conocer de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Tenemos esa misma pasión de proclamar la palabra de Dios? Que la palabra de Dios sea compartida a través de nuestras regiones. ¿Le compartimos el evangelio a nuestros vecinos? ¿A nuestros compañeros de trabajo? ¿A nuestros familiares? Ustedes saben, hermanos, que el infierno es real. Y ahora yo no quiero hacer lo que hacía la Iglesia Católica de inculcar el miedo, pero tenemos que establecer algo verídico. El infierno es real. Amén. Y gente sin Cristo va al infierno, porque Cristo es el único camino. Y la única manera de ir al cielo es a través de Cristo y solamente por Cristo. Pero ¿cómo oirán si no hubiese alguien que les predique? ¿Cómo oirán? El dinero se estaba utilizando
de una manera muy errónea. Era para seguir construyendo su imperio, para seguir enseñándole sus lujos a todo el otro mundo y decirle Roma es la madre, Roma es mayor que todos. Y por eso querían tener esas obras de arte, querían tener esa magnificencia en arquitectura. Ese dinero que se le daba a la iglesia no se iba a los pobres, no se iba a apoyar a misiones, no se utilizaba de la manera correcta, era para tener oro y para llenarse de sí mismos. Ahora, tenemos una comisión, la gran comisión, de predicar y llevar este mensaje a donde quiera. Ahora, cada cristiano debe de ser un misionero. Hermano, usted debe, por mandato de Dios mismo, usted debe saber cómo compartir el evangelio. Usted debe saber cómo dar el plan de salvación. Cada cristiano debería de hacer esto. Sin embargo, tal vez Dios no te llamó a ser un misionero a otra parte del mundo. Y lo entiendo. Porque unos son llamados a predicar el evangelio, otros no. Si Dios no te ha llamado, hermano, pero aún somos comisionados con la gran comisión. Ahora mi pregunta es, ¿cómo vamos a llevar esa gran comisión? Número 1, predicando aquí, localmente, en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros padres que no conocen de Cristo, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos. Es nuestra responsabilidad predicarles. Pero allá en otros países, ¿cómo vamos a predicar? Hermanos, para eso sí se requiere dinero y se requiere sostén. Hay gente que salen de nosotros, hay gente que están en otros países arriesgando sus vidas para que gente pueda tener la palabra de Dios a su disposición. Ellos necesitan sostén. Y todos nosotros somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo. Cuando una parte de tu cuerpo duele, la otra sufre. Y haces todo por aliviarte, te cortas, o te duele una rodilla, o tienes una enfermedad. Todo tu cuerpo está preocupado por tratar de hacerte sentir mejor. Todos nosotros somos un cuerpo de Cristo. Unos son llamados a predicar y los otros son llamados a apoyar. Le doy gracias a Dios por la visión de nuestro pastor. Esta iglesia tan pequeña como la ven, pero miren en esa pared de allá atrás. ¿Cuántos misioneros estamos apoyando alrededor del mundo entero? Ahí hay gente en Europa, ahí hay gente en Asia, ahí tenemos gente en Sudamérica, en Norteamérica. Hermanos, estamos apoyando gente en todos los continentes. Una iglesia tan pequeña como ustedes. Gloria a Dios. Necesitamos seguir apoyando y apoyando a la obra. El pastor, cuando se le presenta una oportunidad de poder apoyar a otro misionero, él inmediatamente. Ustedes saben muy bien que si no estuviéramos apoyando a ningún misionero, ¿se imaginan el tamaño de una iglesia propia que pudiéramos tener? Y de lujo, porque estamos apoyando bastantes misioneros. Si no los apoyáramos y nos enfocáramos en nosotros mismos, como lo hacía Roma, se enfocaban en ellos mismos, no le daban a nadie. Tendríamos tantos lujos, hermanos, tanta comodidad. Y yo creo que por la gracia de Dios algún día podemos llegar a eso. Pero ahorita el enfoque son las misiones. La pasión es que gente sea salva, que gente venga al conocimiento de la verdad y que puedan pasar de muerte a vida. Y nos es comisionado, hermanos, ¿estamos ayudando? O predicamos o apoyamos, no nos queda de otra. Si yo no voy a ir allá a predicar, si yo no me voy a meter a la jungla, si yo no voy a ir al desierto, si yo no voy a ir a esos lugares remotos donde la gente está predicando el evangelio, ¿alguien más iba? ¿Qué es mi responsabilidad? Que Dios te bendiga y continúa tu trabajo. ¿Acaso no es el obrero digno de su salario, hermanos? Esa es la responsabilidad de nosotros. Pero me quiero enfocar aquí en lo local, hermanos. Me quiero enfocar aquí en el hogar. ¿Tenemos esa valentía de predicarle a nuestros seres queridos? ¿Tenemos esa valentía?
no es el trabajo del pastor, de que usted le diga, pastor, mire, aquí tengo un primo, por favor vaya y visítelo. Lo cual es bueno que lo haga si usted no sabe evangelizar. Pero ¿qué tal usted aprende a compartir el evangelio? Lo dije la última vez que compartí la palabra de Dios y lo vuelvo a repetir. Charles Spurgeon dijo, yo sé que Dios va a salvar a sus elegidos, pero también sé que si yo no predico la palabra de Dios, la sangre de tal gente va a ser demandada de mis manos. Tenemos que compartir el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes. Uno tal vez sea tartamudo y no puede expresarse bien, pero uno puede ser testimonio en cada área. Vivimos como cristianos, nos comportamos como cristianos, porque imagínese eso, hermano, que usted tenga una habilidad oratoria excelente. Usted va al trabajo y usted ve a un hombre y usted le quiere compartir el evangelio, pero usted se la pasa renegando y usted empieza a criticar a su jefe y usted llega tarde al trabajo y usted no está haciendo un buen trabajo. Y luego cuando usted va y le quiere compartir el evangelio, ¿qué va a pensar tal persona? ¡Qué hipocresía de esos cristianos! Me quiere compartir el evangelio, pero ni hace su trabajo bien, está criticando a todo el mundo. Yo no le voy a estar creyendo. Eso no es un cristiano verdadero. ¿Sabía que con sus hechos usted puede predicar? Que alguien se te acerca y dice, hay algo diferente en ti. Hay algo muy diferente en ti. Que la gente vea a Cristo en nosotros, que nosotros seamos una luz, que reflejemos, que vivamos unas vidas santas, hermanos. ¿Cómo podemos vivir vidas santas? ¿Cómo podemos saber cómo compartir el evangelio? ¿Cómo podemos saturarnos del conocimiento de Dios? Por algo que alguien arriesgó su vida para traducir, hermanos. Y lo tenemos. Imagínese usted, regresamos unos cuantos siglos atrás. Y ustedes vienen todos aquí, tenemos la misa. Y yo empiezo a hablar en un idioma que ustedes no entienden. Y yo doy una misa de 1 hora y estoy hablando tantas cosas y ustedes ni idea. Y al final le digo, den unos Padres Nuestros, algunas Ave Marías y sus pecados son perdonados. Una ignorancia completa y total. Pero tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Salmos 119, verso 89, por favor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Dios en su soberanía la preservó y la tenemos. Es increíble cómo los descubrimientos arqueológicos siguen encontrando más manuscritos de la palabra de Dios. Y hay gente tan ignorante que empieza a decir que la palabra de Dios no es verdadera. Es verídica. Todo lo que ha dicho se ha cumplido. Es histórica. La ciencia lo afirma, la arqueología lo afirma. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante y es suficiente. Es suficiente. Prediquemos, hermanos. ¿Cómo es posible que no tengamos un peso, una carga por las almas perdidas? Vemos un anuncio de unos perritos que están sufriendo. Ay, pobrecito, les voy a enviar algo. O de unos niños que están sufriendo, lo cual, si hay niños sufriendo, está bien, si uno quiere apoyar a una misión. Pero ¿qué tal de la gente que se está muriendo sin Cristo? Nos preocupamos más por el bienestar físico de la gente que por su estado espiritual. Pero si miráramos de una perspectiva eterna, sabríamos que el evangelio es mucho más importante. De cuidar a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados. Ese es el evangelio, hermanos. De ir y mostrar el amor de Cristo. Pero la palabra de Dios es clave. Y la palabra de Dios es lo que salva. No comida física.
Tu palabra es eterna. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo oirán si no hubiese quien les predique? Tal vez aquí hay un joven o una persona que tal vez es adulta, pero dice, tal vez sí, Dios me está llamando. Si Dios te está llamando a predicar, adelante. Y ten la certeza que tu iglesia local te va a apoyar. Ten la certeza. Te vamos a estar apoyando si tú decides irte al campo misionero. Y si no decides, aquí seguimos apoyando misiones. Pero les animo y les exhorto, hermanos, que apoyemos la obra misionera, tanto en casa, en nuestra comunidad, como fuera del mundo, pero que el evangelio cambie las vidas. Y solamente el evangelio va a cambiar la vida. Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se dan cuenta de esa declaración? De esa declaración que hace Cristo, que dice, yo soy el único camino. No puedes llegar al cielo si no es por mí. No es ninguna peregrinación. No es ninguna indulgencia. No son tus buenas obras. No son por tan bien que te portes. La única manera de ir al cielo es por medio de Cristo. Y sabemos que es verdad. Si sabemos que Cristo es el único camino, hay gente que no ha escuchado de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Somos comisionados. En otras palabras, es una obligación, tenemos que hacerlo, no es una opción. Así como no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ese es un mandamiento de Dios que estemos en la iglesia. También es un mandamiento, tengamos en mente los mandamientos de Dios. Tenemos que obedecerlos, hermanos, tenemos que predicar el evangelio. No nos queda de otra. Hay gente muriendo. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está condenada. Ahora sí, Dios va a salvar a los suyos, amén. Dios va a salvar a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, amén. Así es, Dios nos va a salvar. Porque la salvación empezó en el corazón de Dios antes de la fundación de la tierra. Sin embargo, ¿vamos a participar nosotros en eso? Vamos a participar nosotros, vamos a tener ese gozo y ese privilegio que nosotros fuimos los instrumentos viles que Dios utilizó para alcanzar cierta gente para Cristo. Si no te usa a ti, no te preocupes, hermano. Dios va a usar a alguien más. Nada va a impedir la obra de Dios. Nada va a impedir la obra de Dios. Su obra va a ser hecha. Pero ¿serás tú un partícipe de esta gran comisión que Dios nos ha dado? Les pongo esto en sus mentes, hermanos. Que esta carga por las almas pese tan pesada sobre nosotros, que no podamos estar quietos, que no podamos ni dormir hasta que hagamos algo por las almas que están perdidas. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, te damos gracias por estos hombres valientes y lo que han luchado y lo que han hecho, Dios mío, para que nosotros también podamos tener tu verdad. Tu verdad permanece por los siglos de los siglos, Señor. Te pido que tú continúes tu obra en nosotros, que pongas un deseo, una pasión por predicar el evangelio, Dios mío, de apoyar a misioneros, de ver a almas salvas que sean nuestro regocijo, Señor. Padre eterno, te pido que continúes tu obra. Ojos cerrados, rostros inclinados, voy a pedir al pastor. Damos gracias a Dios por la manera como el Espíritu Santo usó a Dani para hablarnos de una manera muy, muy directa, sin rodeos. Sigamos en actitud de oración, hermanos, por favor, todos. Yo quiero que nos pongamos a cuenta con Dios, que examinemos nuestra vida y nuestro corazón. ¿Qué pensamos acerca de la obra misionera, de la Gran Comisión? ¿Realmente hemos pensado que mucha gente está yendo al infierno y nosotros no estamos haciendo nada? Hemos guardado nuestro dinero para nuestro propio beneficio y yo sé que tenemos que suplir para necesidades y Dios nos ayuda a eso,
Pero hermanos, las almas son muy importantes. Cristo murió por ti. Estábamos perdidos, ¿te acuerdas? Estábamos fuera de la iglesia y del camino de Dios, ¿te acuerdas? ¿Cómo vivías? ¿Cómo hablabas? ¿Cómo pensabas? ¿Te acuerdas cómo criticabas a los cristianos? ¿Cómo criticábamos a los pastores? Pero ahora, hermanos, estamos aquí. Tú te arrepentiste un día y creíste en el Evangelio. Por favor, hermanos, en el nombre de Cristo, oremos a Dios que nos ayude a tener más amor por las almas, como Dios lo tuvo para nosotros. Y que ahí donde estás en el colegio, joven, señorita, tus compañeros necesitan de Cristo. Se van a morir y se van a ir al infierno. Y tú probablemente eres el único que sabe de Cristo en el salón, y tienes a tu alrededor a 10, 15, 20 que están viviendo delitos y pecados, muertos, y tú eres la única luz ahí. Predica el Evangelio. Que Dios te dé el tiempo y la oportunidad de predicarles el Evangelio a tus maestros, a tus compañeros de escuela. Y tú, hermano, que trabajas, probablemente seas tú la única luz en tu trabajo, de aquel nuevo que llega, que no tiene a Cristo y que Dios lo llevó a tu trabajo para que tú le hables, no de cómo hacer más dinero, no de cómo tener más posesiones, no de cómo, no sé, salir adelante, sino de cómo obtener la salvación en Cristo. Oremos en nuestro lugar, ahí donde están, pidámosle perdón a Dios y que Dios nos use como instrumentos, los cuales Dios nos ha llamado para compartir el Evangelio. Pídele perdón a Dios, pídele que te ayude y te guíe a predicar el Evangelio y a dar para que el Evangelio sea predicado. Señor, perdona nuestra indiferencia. Señor, perdona nuestra falta de interés en aquellos que están muriendo, en aquellos que van a ir al infierno, están yendo al infierno, en aquellos que aún tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio y nosotros no estamos haciendo nada, nos estamos quedando callados. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces dudamos, desconfiamos de la manera en que como la iglesia local envía el dinero, administra el dinero para que los hombres, familias que han ido a los campos misioneros sean sustentados, sean mantenidos, porque tienen hijos, tienen familia, los hijos van a la escuela, los hijos necesitan ropa, los hijos necesitan comida y necesitan ser soportados económicamente y orar por ellos. Ayuda a la Iglesia Bautista de Emanuel a que nunca perdamos la visión misionera, que seamos una iglesia siempre que mueves el corazón de esta iglesia para apoyar a la obra misionera. Bendice a cada familia que está en algún lugar del mundo, no solamente los que apoyamos, sino otros que están predicando el Evangelio, sufriendo sus esposas, sufriendo los hijos a causa de predicar el Evangelio. Gracias, Dios, porque nos das este privilegio que no merecemos, que no lo desperdiciemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense unos a otros. Bueno, salúdense y póngase gel o póngase gel primero, no sé, pero sigamos hablando por el pastor, nuestro pastor y la hermana Teresa.